Bueno, pues voy a comenzar explicando un poco simplemente lo que es la estrategia de investigación que desde el primer momento se planteó desde el Instituto de Investigación, desde el INUVE, porque nos pilló casi formándonos, ni siquiera empezando a andar, y nos pilló sobre todo, bueno, no solo lo que ya conocemos todos de la epidemia, pandemia y confinamiento, y durante el periodo del confinamiento sobre todo empezamos a reunirnos casi todos los días para incluso con una situación, diría yo, que cuasi nerviosa, para ver qué podíamos aportar, qué podíamos hacer desde el INUVE, que prácticamente no estaba creado. Me temo que se ve mal, me temo, no, estoy seguro, pero en cualquier caso, pues le reflejaría que aquí cuando se plasma, he querido plasmar esta primera imagen, pero no voy a conseguir lo que quería, que era que vieran las fechas de las reuniones que íbamos manteniendo. Es decir, si vemos esto es una estrategia y se hace un documento que fue un borrador, que luego se elevó a definitivo, de qué podíamos hacer. Entonces las fechas son 25 de marzo del 2020, abril, 2 días después, 3 días después, los periodos casi del confinamiento. De tal manera que íbamos viendo qué podíamos hacer. Lógicamente, esto fue un primer documento que luego fue elaborándose algo mejor, pero siempre con la flexibilidad que teníamos que darnos un poco, primero por los tiempos, luego por la situación de que se podía actuar poco, porque básicamente los que no éramos profesionales sanitarios estábamos en casa, no nos podíamos mover y estábamos adaptándonos incluso a las nuevas tecnologías de hablar entre nosotros, etcétera. Entonces conformamos un objetivo en el cual, bueno, pues estaba todo encaminado pues a ver las características epidemiológicas, clínicas, lo leo porque era el objetivo original, de todos los pacientes respecto de respuesta inmunitaria y cómo evolucionaban, pero basado en 6 acciones o en 6 estudios que además estaban entroncados en 4 áreas, que eran un poco las mismas áreas que teníamos por afinidad los miembros del Consejo de Dirección de INUVE en ese momento y que conformamos un grupo de trabajo. Esas áreas, pues ahí las tienen, era el área epidemiológica, el área inmunológica, el área molecular y luego con las acciones transversales del biobanco y los ensayos clínicos independientes. Además, cada una de estas áreas, con su objetivo, el área epidemiológica, por ir llevando un registro de los pacientes, la inmunológica, en primer lugar, recuerdo, y teníamos mucho debate, aquí está Emilio que probablemente luego lo podrá confirmar, empezamos tratando de hacer un primer estudio de prevalencia que luego se hizo a nivel nacional, aquello ya iba perdiendo sentido, montábamos un proyecto, lo quitábamos, era todo un continuo cambio y un continuo, por decirlo de alguna manera, estrés de dónde podemos colaborar, dónde no. En el área epidemiológica también colaborábamos con otros lugares, no, qué disponibilidad de pacientes había, etcétera. Luego una parte molecular en la que se querían buscar pues biomarcadores pronósticos, biomarcadores diagnósticos que le pudieran dar a los sanitarios alguna idea de por dónde abordar la terapéutica que se utilizaba en aquel momento, ¿no? Y como digo también, bueno, pues con ensayos clínicos, el Solidarity, que se explica luego posteriormente, y todo lo relativo, sobre todo a la recogida de muestras, a tener los consentimientos informados. Yo creo que nos hemos dado un poco cuenta aquí de que la seguridad que es imprescindible, que tenemos que tener en protección de datos y todo, sobre todo en esto público, cuando se nos sobreviene una cosa que yo creo que no teníamos, yo creo que las pandemias son cada 100 años, o al menos así ha coincidido de esta manera, pues era difícil adaptarnos con mucha rapidez. También se adaptaron las instituciones públicas, la Junta de Extremadura, el SE, y de forma casi rápida, pero también teniendo que hacer un esfuerzo para salvar pues todos los, no digo yo dificultades, pero no es fácil tampoco poner en marcha una convocatoria de proyectos, poner en marcha unas bases reguladoras, tenía que ser todo rápido, pero es que
se moría la gente y estábamos todos un poco angustiados y esa era la sensación que teníamos todos. De tal manera que se hizo también rápidamente, estamos hablando de poco después de... La orden es de 29 de mayo para estudios del COVID en el contexto ya INV, es decir, es que yo no recuerdo cuándo nos confinaron, fue a principios de marzo, cuando creo que nos confinaron, el 2 o el 3, por ahí sería a principios, marzo, abril y mayo ya habíamos discutido, ya nos habíamos reunido todos los días, ya habíamos conseguido hacer un borrador, una cosa conjunta donde cada uno de nosotros poder aportar algo y ya habíamos convencido, ya se habían hecho todos los esfuerzos y sale unas bases reguladoras. En aquellos momentos recuerdo que incluso debatíamos entre nosotros con cierta vehemencia que todo se retrasaba. Ahora un poco con la perspectiva del tiempo, pensar que sobreviene algo y después de estar confinado en 3 meses a ver una convocatoria, empezar a pedir proyectos, empezar a hacerlo, pues tampoco era tanto tiempo. Hicimos, y lo he querido resaltar porque hasta la forma de pedir los proyectos, hasta la forma de tratar de solicitar. Teníamos tanta ansiedad por empezar a hacerlos, por empezar a abordarlos, por empezar a intentar aportar algo a la sociedad, porque éramos un instituto de investigación biosanitaria y la sociedad podía decir, bueno, ¿y qué hacéis? ¿A qué estáis? Que he querido poner, porque así se ponía y así está en la propuesta original, cómo hacíamos un organigrama. Era casi poner Fernando, Emilio, Eduardo, Adrián, Pedro, cada cual se iba dedicando a una cosa. Y hacíamos una propuesta que era la parte epidemiológica, que aquí la llamamos registro, donde era el doctor Fernando Massa el que se ocuparía o lideraría o coordinaría esa acción, la parte de inmunología y el biobanco, que era el doctor Emilio Doblaré, la parte la llamamos así molecular, que era el doctor José Manuel Fuentes, que ahora no puede estar con nosotros, la parte del tratamiento farmacológico, el doctor Adrián Llerena, y la parte de ensayos clínicos independientes, el doctor Humberto Fariña. De tal manera que empezamos así y con ello, bueno, pues se acabó solicitando, se aceleró un poco la distribución de los fondos, tenía que estar un poco dirigido en INV, teníamos que utilizar muestras que era difícil utilizarlas, es decir, es que está muy bien decir vamos a utilizar una muestra, pero era una situación de un estrés asistencial extremadamente grande y no era fácil hacerlo. En cualquier caso, dentro del estudio de lo que llamábamos el área 3 o el estudio 3 de los análisis moleculares, en una de las partes pues eran los biomarcadores pronósticos genéticos e inmunológicos y otra parte los genéticos de respuesta al tratamiento por fármaco. En la primera de las partes, en el estudio 3.1, relativo a los biomarcadores pronósticos genéticos e inmunológicos, pues nos hicimos cargo un poco, liderados como investigador principal, como digo, por el doctor Fuentes, pues el doctor Pedro Fernández Salguero y yo, y voy a presentar, por no andar ahora cambiando, que sería la tercera parte, la que tendría que presentar José Manuel Fuentes, como era el proyecto este en cuestión. Pues bien, este proyecto tenía 3 partes. El investigador principal es el doctor José Manuel Fuentes, una que era biomarcadores genéticos, donde se iba a utilizar una secuenciación masiva que iban a compartir tanto él como el doctor Fernández Salguero, junto con los colaboradores de su grupo de investigación, pues Elizabeth Uribe, Guadalupe Martínez y José Luis Fernández en el caso del grupo del doctor Fuentes, y Eva Rico, Francisco González Rico, Claudia Rejano, Ana Ordiales y Jaime Merino en el grupo del profesor Fernández Salguero, y María Dolores Hinchado, Leticia Martín e Isabel Galvez del grupo que yo coordino. El interés que teníamos en este grupo o en este proyecto era saber por qué se producían diferentes cuadros de gravedad en diferentes pacientes que fueran más allá de los clásicos factores de riesgo, de la edad, del sexo, de comorbilidad, de obesidad que tenían. Es decir, buscar algunos biomarcadores que nos permitieran poder tener una cierta predicción de cómo iba a ser el curso, la progresión de la enfermedad y con esos biomarcadores poder ir dotando a los profesionales sanitarios de cómo poder abordar la terapéutica. Yo ahora con el paso del tiempo incluso también me atrevería a decir que la prevención. Y por otra parte, esto venía dado también por estudiar las variaciones genéticas individuales, bien
por polimorfismos o bien buscando más de un polimorfismo que nos permitiera, bueno, pues segar un poco grupos de individuos que tuvieran un haplotipo de riesgo para poder contraer la enfermedad, porque sabemos que hay personas incluso que es que no se infectan. Sabemos que hay personas que son totalmente asintomáticas, otras que no, pero y siempre vamos a encontrar una excepción, que es un poco lo que nos pasa en todo esto. Hay tanta información, hay tantas personas que opinan, hay tantas personas que cuentan la excepción, que siempre vamos a encontrar. Entonces es un poco encuadrar y enmarcar lo que sería un poco la generalidad con base científica clara. En este caso se iban a centrar, o más que todo, porque se hace una secuenciación masiva, pero fundamentalmente en el HLA, en el complejo mayor de histocompatibilidad, y en el AC2, el receptor que utiliza fundamentalmente el virus. En la parte inmunológica, que es un poco la parte la que yo participaba, he colaborado un poco también con la parte del doctor Emilio Doblaré, pero en esta parte era más un poco involucrado en los temas en los que nuestro grupo de investigación trabaja, que es un poco en las interacciones que hay en la parte de las respuestas inflamatorias, de las respuestas inmunitarias, pero en relación a diversas regulaciones neuroinmunitarias, es decir, regulaciones con el estrés, con el estado de los pacientes, con el estado basal de partida de esa propia inmunidad e inflamación. Y entonces, bueno, pues a través de cómo se regulan las respuestas, voy a intentar poner que sin gafas es que no soy capaz ni de poner el cursor, de la respuesta innata inflamatoria. Eso ayuda a la presentación antigénica, al posterior desarrollo de la respuesta adaptativa, y ya desde el principio, ahí juegan un papel muy importante los macrófagos, y ya desde el principio se hablaba de unos estados de hiperinflamación, de una tormenta de citoquinas, de un síndrome de activación macrofágica. Eso fue todo al principio, en el cual ahí nosotros pensamos que podíamos aportar. Entonces, la interacción entre estas respuestas, valorando, pues, porque muchas veces se decía, enseguida empezó a aparecer la interleuquina 6 por aquel momento, que la tenían elevado casi la mayoría de los pacientes, pero era una que se medía. En clínica es difícil medir otras muchas, ¿no? Pues pensábamos que ampliar el conocimiento de citoquinas inflamatorias, quimioquinas, reguladores antiinflamatorios, reguladores de la inflamación, y sobre todo también teniendo en cuenta la interacción que existe entre las respuestas mediadas por todas las citoquinas inflamatorias y las respuestas de estrés mediadas fundamentalmente por glucocorticoides, podría tener, porque cuando hay una desregulación importante entre la respuesta inmunoneuroendocrina, es decir, entre la interacción entre la respuesta inflamatoria y la respuesta de estrés, ya desde un punto de partida desregulado, eso podría hacer que la progresión fuera más rápida, más lenta, cuándo aplicar corticoides como terapéutica, cuándo no, en qué fase, en qué no fase, porque es complicado. Pero entendiendo estos procesos, pues pudiera ser más fácil. Ahora entendemos que para el futuro de otros virus. Es decir, nos movíamos en un contexto de neuroinmunomodulación, en el cual, bueno, pues fundamentalmente a través de las activaciones del eje hipotálamo, hipófisis y adrenal, con los glucocorticoides como parte central, estos circuitos están pues normalmente bien regulados, pero cuando estamos sometidos a situaciones de estrés de cualquier tipo, psicológico, incluso situaciones de ansiedad que no siempre son iguales ni median los mismos neuromoduladores que las de estrés, altera todo lo que es la respuesta inflamatoria, y todo eso, cuando está en presencia de un patógeno, se exacerba completamente. Si tenemos además enfermedades crónicas o inflamaciones crónicas de bajo grado, de muchos tipos, la obesidad es una de las cosas que nosotros estudiamos mucho y que es una inflamación crónica de bajo grado. Están todos los mediadores inflamatorios a un nivel casi 3 veces superior, aunque no sea clínicamente muy relevante, pero fisiológicamente sí es muy relevante, y eso puede disparar enseguida el que se produzca una respuesta inflamatoria no controlada por una regulación neuroendocrina, por liberación de glucocorticoides endógenos, este tipo de cuestiones. Bien, pues los objetivos los tengo aquí, ya les comento un poco el proyecto en sí. Era identificar marcadores que relacionaran personas de riesgo y de sufrir una evolución más severa por coronavirus, y para ello pues íbamos a determinar los marcadores genéticos que faciliten el pronóstico, estamos determinando que faciliten el pronóstico del posible curso grave o leve de la enfermedad,
y una determinación de los mediadores moleculares relativos a la hiperinflamación que pudieran ser o puedan ser predictivos del desarrollo y progreso de la enfermedad. Quiero decir que a lo mejor puede parecer que se llega tarde, ya estamos en, no sé, cuando se hablan de olas o este tipo de palabras que se dan, la quinta, la sexta, pero sí que nos puede, porque a lo mejor la próxima que nos llega, con una nueva cepa, no digo ya variante, con una nueva situación, con otro virus respiratorio, a lo mejor no transcurren 100 años y esto a lo mejor nos puede alertar para estar un poco ya preparados para poder abordar otras situaciones que nos puedan sobrevenir y que es probable que así sea. La metodología, que era común a todos, bueno, pues utilizábamos una población, el ámbito son los pacientes atendidos en el SES, con 2 cortes, un total de pacientes de 200, cuyas muestras nos las proporcionaría el biobanco en red de la comunidad de Extremadura, y estableceríamos básicamente 2 grupos. Un grupo que sería positivo siempre, un diagnóstico positivo, que podría tener ingreso o no ingreso hospitalario y con síntomas leves, y un segundo grupo que tuviera necesidad o bien, es decir, más grave, suplementación de oxígeno o ingreso en la UCI. Esto se está complicando, estamos trabajando sobre ello porque ahora la disponibilidad mejore las muestras que pudiéramos tener de los ingresos hospitalarios. Es que luego esto se planteaba en teoría y luego es muy difícil conseguir muestras de personas que no hubieran tenido un ingreso hospitalario durante ese momento y estuvieran en casa. En teoría es que estas muestras tienen que estar incluidas dentro del resto de los estudios al menos, es decir, el estudio epidemiológico abarca lógicamente un número infinitamente mayor de pacientes, el estudio del proyecto de inmunología también, pero lo suyo es que esta corte, donde vamos a hacer un análisis molecular tanto de biomarcadores genéticos como inmunológicos, podamos luego estar incluidos y establecer correlaciones que puedan ser predictivas de otras cosas. Bien, los criterios de inclusión eran prácticamente todos, es decir, y simplemente por no tardar mucho tiempo me baso más en los criterios de exclusión que están en los proyectos. Criterios de exclusión, aquellos pacientes que no quisieran firmar el consentimiento informado, que era una de las cosas que era lógicamente imprescindible. En la analítica, la metodología en esta corte de pacientes, el estudio se ha planteado un estudio de un análisis genómico masivo, pero por determinación de SNPS, simplemente con la variación de un nucleótido se pueden tratar de establecer bases en diferentes polimorfismos que pudieran ser predictivos, como ya comenté hace un momento, aparte del análisis genómico masivo, pero centrados, vamos a hacer especial hincapié. Y bueno, aquí está el doctor Fernández Salguero, por si tiene alguna duda, que yo sé poco y de lo mío, pues ellos les pueden aclarar más porque en esto es evidente, porque en el receptor hace, porque es el que utiliza el virus, y también parece evidente en el HLA, en el complejo mayor de histocompatibilidad, que puede dar diferentes respuestas inmunitarias al patógeno. Y luego un análisis de biomarcadores inmunofisiológicos. Inmunofisiológico no es el funcionamiento del sistema inmunitario, sino la interacción inmunoneuroendocrina, como se define la inmunofisiología, en el cual pues valoramos diferentes mediadores de respuesta inflamatoria, particularmente la interleuquina 1 beta, la 6, la 8, que es una quimioquina, la 10, el interferón, el alfa y el gamma, TNF-alfa, CD163, que sirve de biomarcador inflamatorio y de biomarcador de respuesta de macrófago, y otras quimioquinas como la MCP1, CCL2, proteínas C reactivas, y también biomarcadores de estrés e inflamación, particularmente el cortisol y las proteínas de choque térmico extracelulares, que intervienen tanto en el fomento de la inflamación como una medida de si hay una buena regulación de la interacción de respuesta inflamatoria y de estrés. Y nada más, gracias por su atención, y ahora voy a ir dando paso a lo demás.